y de nuestro Señor Jesucristo repose sobre cada uno de nosotros. Pues qué privilegio el poder una vez más estudiar la palabra de Dios. Y gracias por hacer el esfuerzo. Gracias por sacar el tiempo. Sé que en la medida que nos esforcemos, que procuremos eh, buscar más el rostro de Dios, aprender más de su palabra, en esa medida nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando y que eso requiere de un esfuerzo de cada uno de nosotros. No se trata simplemente de sentarnos a escuchar como si escuchásemos un programa de televisión. Si usted vio televisión en el día de ayer y yo le pregunto qué vio en el televisor, es muy probable que no se acuerde ni el 5% de lo que vio en el televisor. Quizás le llamó la atención o se recuerda, perdón, lo que le llamó la atención, nada más el pedacito, pero del resto nada de eso recuerda. Si yo le pregunto qué recuerda de todos los TikTok que vio ayer, que gastó su tiempo allí viendo TikTok, este, cuántos me va a comentar, cuántos me va a decir. La mayoría, ni usted se acuerda qué pasaron allí en esos cortos, pequeños videos. Y así pues con cada una de las redes sociales es muy probable que usted no recuerde ni siquiera un versículo que haya leído, pero eso es porque estamos haciendo las cosas en forma mecánica y al culto no podemos ir ni debemos ir de forma mecánica, sino que nosotros debemos ir con el deseo, con el anhelo de recibir de parte de Dios, de nosotros hacer el culto. Nosotros hacer el culto. Usted allí en el lugar donde está, usted hace el culto. Usted le está rindiendo culto al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debe participar, debe hacer. No es quedarse allí a ver simplemente, sino que cuando hay que cantar, cante, cuando hay que aplaudir, aplauda, cuando hay que decir amén, diga gloria a Dios, que no es para que yo le escuche, sino que usted está participando de la actividad que se está realizando. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer allí un solo versículo, el versículo 37. Y como siempre, a partir de allí vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. San Juan capítulo 11 o libro de Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 37. Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vuelvo y leo. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y bien, vamos a hablar en esta mañana bajo el título Jesús. ¿Podía o no podía? ¿Podía o no podía? ¿Era que podía o era que no podía? Porque esa es la duda que presenta esta persona. Bueno, algunas personas cuando ven al Señor Jesucristo como alguien que tiene el poder para hacer todo cuanto Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Ese es Jesucristo para algunas personas, un ser con todo el poder para que cuando Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera, pues entonces Jesucristo va a hacer. En otras palabras, eh, para ellos, el Señor Jesucristo es autónomo, que anda por su propia cuenta.
Y no solamente cuando estuvo acá en la tierra, sino que para ellos, ahora más que nunca, Jesucristo allá sentado a la diestra de Dios, entonces Él hace su propia voluntad y hace como Él quiere, porque el Señor Jesucristo es todopoderoso. Y esto está bien alejado de la realidad. Eso no es verdad. El único que es todopoderoso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo y repito, es todopoderoso. El Señor Jesucristo es poderoso, pero no es todopoderoso. En el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 19, allí va usted a encontrar, que el Señor Jesucristo es poderoso. Incluso Juan dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Entonces, el Señor Jesucristo es poderoso. El Salmo 89, donde le dije que buscara, dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. De manera que estas palabras están dichas respecto al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no es todopoderoso porque el Señor Jesucristo está sujeto al poder de Dios. Y claro, algunos piensan que como Dios es todopoderoso, entonces el Señor Jesucristo también es todopoderoso, pero la realidad es que el Señor Jesucristo hará según la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo hará hasta donde el Padre le permita hacer. Hasta donde el Padre le permita hacer, porque de Dios es el poder, de Dios es el tener misericordia, de Dios es el hacer. Y bueno, en el lugar donde empezamos, allí en Juan 11:37, mire la pregunta que se hizo esta gente, hablando de ese episodio que es bastante conocido, por eso no le quise leer completo, pero es ese episodio de, de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Y algunos se preguntaron y dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no pudiera, perdón, no muriera? Este, ahora le pregunto yo, ¿usted era que acaso no podía hacerlo? ¿No podía impedir que muriera? ¿No podía sanarle antes que muriera? ¿Qué era más fácil? ¿Impedir que muriera o resucitarlo de entre los muertos? ¿Qué cree usted? ¿Qué era más fácil? ¿Resucitarlo o sanarlo? Bueno, cuando usted ve lo que hacen los médicos, la medicina está basada en impedir que una persona muera, ¿no? Hacen todo lo posible por corregir lo que no esté funcionando bien, pero cuando llega la hora de la muerte de una persona, miren, no hay equipo médico que pueda impedir que alguien muera. Cuando llega la hora de la muerte, no hay equipo médico que pueda impedir que alguien muera. Y después que está muerto, mucho menos es posible volver a la vida a esa persona que ha muerto. Y esto no es nuevo, esto es conocido desde hace mucho tiempo. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Ahí hay una clave, porque dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. De manera que cuando toca, toca. Cuando firmaron el cheque, ya hasta allí no hay forma de impedir
que la persona muere. Porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el espíritu de vida es quitado de ese cuerpo y entonces el alma de la persona ya no puede permanecer en ese cuerpo que no tiene espíritu. Porque, vuelvo y le digo, el espíritu es quitado del cuerpo y me estoy refiriendo al espíritu o hálito de vida. El hálito de vida es quitado del cuerpo y entonces el alma no puede permanecer allí dentro. Mírelo reflejado en el ejemplo que está en el libro del Salmo capítulo 104, versículo 28 al 30. Salmo 104, 28 al 30. Dice, le das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Le quitas el hálito, mire, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y pongo como ejemplo este que está ahí en el libro de los Salmos, que habla acerca de los animales, es porque en esta evento en particular, en este proceso en particular, la Biblia dice que es un mismo evento lo que acontece con los animales que lo que acontece con el ser humano. Cuando se trata de la muerte, tanto los hombres como los animales experimentamos lo mismo. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. De manera que el ejemplo del libro de los Salmos nos muestra claramente lo que sucede cuando un ser humano también muere. El hálito de vida, el espíritu de vida, que la Biblia habla también que es la lámpara de Jehová dentro del ser humano, el hálito de vida es quitado, es retirado, es sacado de el cuerpo, por lo tanto, no puede permanecer allí la vida. El cuerpo queda inerte y el alma entonces va al lugar de los muertos. Bien, en el caso de Lázaro, cuando Lázaro murió, no fue que el Señor Jesucristo no pudiese haber impedido que Lázaro muriese, sino que lo que ocurrió allí fue una cuestión de mesura o de moderación y una cuestión de sujeción. Si Dios no hubiese querido permitir que Lázaro fuese resucitado, con no enviar el hálito de vida de vuelta, el hálito que ya había quitado, con no enviarlo de vuelta, pues con eso hubiese bastado, ¿no? Porque ya el espíritu de vida o el hálito había sido retirado de Lázaro y había sido llevado al cielo. El hálito de vida, no me vaya a malinterpretar, porque por allí va a encontrar usted muchas personas predicando de que cuando una persona muere, el alma de esa persona va a estar, a morar allá con Dios de una vez. Y eso no es verdad. Lo que dice la Biblia que sube a Dios que lo dio es el espíritu de vida o hálito de vida de una persona. Y eso es totalmente diferente. El hálito es lo que le da vida al cuerpo y ese hálito va a Dios que lo dio. El alma va al lugar de los muertos. El alma va al lugar de los muertos. Entonces, cuando el caso de Lázaro, recuerde que no lo resucitó el Señor Jesucristo el primer día, sino que cuando ya llegó, Marta le dijo, es de 4 días ya, yede ya, ¿no? Es de 4 días, yede ya. Entonces, en ese periodo de 4 días, tiempo suficiente como para que el espíritu de vida le daba vida al cuerpo de Lázaro, ya había sido retirado y llevado a Dios. Entonces, cuando
Vemos este caso, podemos ver que Dios aún permitió que Lázaro fuese resucitado porque Dios envió de vuelta el espíritu de vida a ese cuerpo para que entonces pudiese reconstituirse en un ser y poder salir de ese sepulcro donde había sido puesto. Y me llama la atención de que el Señor Jesucristo no se extralimitó por tratarse de un amigo. Y entonces, como Lázaro era su amigo, entonces el Señor Jesucristo quizás eh, podía comportarse con él de forma diferente que como se comportó con los demás. Y esto lo digo porque eso es muy frecuente en nosotros, ¿no? Nosotros hacemos mucha acepción de personas, como es mi amigo, como me cae bien, pues entonces nosotros procuramos hacer por ellos cosas que no hacemos normalmente con otros. Pero el Señor Jesucristo, aún teniendo la autoridad de parte de Dios, no se extralimitó aún porque sí era su amigo. Este, mire, un centurión le dijo al Señor Jesucristo, yo también soy hombre bajo autoridad y solamente di la palabra y mi siervo sanará. Eso es una sanidad a distancia. El Señor Jesucristo se enteró de la enfermedad de Lázaro mucho antes de que lo pusieran en la tumba. Y el Señor Jesucristo no fue hasta allá, hasta donde estaba Lázaro. ¿Podía o no podía el Señor Jesucristo dar la orden desde ese lugar donde estaba para que Lázaro se sanara y por ende no muriese? Claro que sí, pero había un propósito detrás de todo esto. Como digo, el Señor Jesucristo no se extralimitó porque tratase, perdón, de un amigo. Y a veces nosotros pensamos que por el hecho de que somos hijos de Dios, nada malo nos va a pasar. Nada malo nos va a tocar, las enfermedades no se van a acercar a nosotros porque somos hijos de Dios. Así se imagina mucha gente a un hijo de Dios, alguien rodeado por una burbuja allí, algo que lo protege y que no permite que ninguna enfermedad le toque. Incluso que toda enfermedad, absolutamente todas las enfermedades deben irse porque somos hijos de Dios. Es más, como se nos ha dado poder y autoridad, ¿verdad? Y reclamando lo que dice la Biblia, y ellos dicen que el Señor Jesús llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, entonces, pues se sienten con derecho de reclamar sanidad perpetua aún en este cuerpo corrupto, este cuerpo que se va a degradar y que un día va a dejar de funcionar. Mire, eh, este amigo del Señor Jesucristo estuvo enfermo, aun cuando era amigo del Señor Jesucristo. Este amigo del Señor Jesucristo, esa enfermedad le causó la muerte, aunque era amigo del Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos muchas veces pensamos que es obligación que todos los enfermos tengan que ser sanados. Incluso cuando estaba el Señor Jesucristo acá en la tierra, le llevaban los enfermos, era con ese propósito, de que fuesen sanados. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a algunos de los que estaban enfermos. Así dice su Biblia. Era para ver si estaba leyendo. Dice, y
con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Se da cuenta que todos los enfermos deben ser sanos? No, aguántese, déjeme un chancecito. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, bueno, como allí dice que Él tomó nuestras enfermedades, entonces algunos piensan que ya no podemos o no debemos estar más enfermos. Pero así no funciona, así no funciona. Porque fíjense que ahí dice que sanó a todos los enfermos. ¿Y fue que entonces ese día se acabaron todos los enfermos? No, no se acabaron los enfermos. Por, por más que ahí diga que sanó a todos los enfermos. Se acabaron los endemoniados que habían, porque allí dice que echó fuera a todos los demonios. Y no, no se acabaron. Mire, si usted lee el mismo capítulo un poquito más abajo, unos versículos más abajo, va a relatar el caso de un endemoniado que tenía legiones de demonios dentro de él, el endemoniado de Gadara, ¿no? Entonces, no es que los demonios se habían acabado. ¿Ah? Hasta que los demonios no sean destruidos allá en el juicio final, no se van a acabar. Y que las enfermedades no se han acabado. Hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados, las enfermedades no se van a acabar. Entonces tenemos que esperar que llegue el momento para que entonces sí nos deshagamos de todas estas dolencias y todos estos problemas que nos aquejan y que nos molestan. Y bien, ese hecho de que el Señor Jesucristo esperó hasta que Lázaro muriese, eso se trató de un acto de moderación y un acto de sujeción a Dios. No era que el Señor Jesucristo no podía sanar a Lázaro, no era que el Señor Jesucristo no podía impedir que Lázaro muriese. No, este, no era que le había quedado grande la enfermedad de Lázaro, no. Este, simplemente demostró que él estaba sujeto, demuestra que él no anda de su propia cuenta, sino que está sujeto a alguien más, que está bajo autoridad, que él entrega cuenta a alguien más que está por encima de él. Y dice la Biblia que Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, él está sujeto a Dios. Y así como en aquel tiempo, pues pasa en nuestros días. La gente está a la expectativa de poder señalar, de poder criticar, de poder hablar mal, porque ocurran o no ocurran es lo que la persona se ha propuesto. En el caso del Señor Jesucristo, esa gente estaba pendiente de todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Si hacía, entonces criticaban porque hacía. Y si no hacía, criticaban porque entonces no hacía. Y Juan capítulo 7, versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Mire, habían unos que estaban pendientes de decir, el Señor Jesucristo es bueno, y otros decían, no, ese es un engañador. Entonces siempre va a haber, queramos o no, van a haber personas dispuestas a señalar, dispuestas a criticar, dispuestas a hablar mal. Y ese señalamiento de que no podía que se curó la ceguera, no podía impedir que Lázaro muriera, era para desprestigiar al Señor Jesucristo, para entonces señalarle como un engañador. No podían ver lo que había detrás, la razón por la cual el Señor Jesucristo
permitió que Lázaro muriese o esperó que Lázaro muriese. Mire, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo está descrita allí para que nosotros podamos creer en Él, para que podamos creer en el Señor Jesucristo y para que creyendo en el Señor Jesucristo nosotros tengamos vida en su nombre. Así dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito, o estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De igual manera, la vida del Señor Jesucristo está escrita como testimonio de que el Señor Jesucristo es un enviado de Dios. Eso lo consigue en el libro de Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿se da cuenta? Que las cosas que hacía el Señor Jesucristo, primero entonces eran para que creyéramos en Él y segundo para que dieran testimonio de que Dios le había enviado. ¿Para qué más? Bueno, están escritas estas cosas que hizo el Señor Jesucristo para que aprendamos a andar como Él anduvo. Entonces es una enseñanza detrás de todo eso que ocurrió. Hay una enseñanza para usted y para mí, para que aprendamos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También las cosas que hizo el Señor Jesucristo, él no las hizo para demostrar que él tenía poder, sino para que pudiésemos ver que él estaba cumpliendo las obras que el Padre le había encomendado. Juan capítulo 10, versículo 24 y 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, dan testimonio de que yo soy el Cristo. Juan 17:4, hablando el Señor Jesucristo con Dios en esa oración del capítulo 17 de Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. De manera que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, incluyendo la resurrección de Lázaro, fueron parte de las obras que Dios le encomendó al Señor Jesucristo hacer. No era que el Señor Jesucristo andaba por su propia cuenta, ni que él iba a aprovechar para demostrar su poder, su autoridad y para él engrandecerse. No, siempre estuvo sujeto a la obra que Dios le había encomendado hacer. Con las obras que el Señor Jesucristo hizo, él no buscaba glorificarse a sí mismo, dice Juan 7, 17 y 18. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. De manera que él no estaba buscando su propia gloria, sino que buscaba la gloria de su Padre que le había enviado. Este, y esto fue lo que él buscó en todo momento, que la gloria de Dios fuese manifestada. Juan 11:40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, hablando con Marta antes de que se diese la resurrección de Lázaro. Le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. De manera que en todo esto el Señor Jesucristo estaba buscando que Dios fuese glorificado. Y entienda, cuando le dice a Marta, verás la gloria de Dios, no está él dándose de poderoso, sino que le está diciendo que Dios lo va a resucitar, que es Dios el que se va a glorificar
es Dios el que va a hacer la obra por medio de él. En ese mismo episodio, ¿verdad? Que todos sabemos que termina con la resurrección de Lázaro, usted va a encontrar que el Señor Jesucristo dijo bien claro que esa enfermedad de Lázaro era para que Dios fuese glorificado. Esa enfermedad de Lázaro era para que Dios fuese glorificado. Juan 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire cómo aparece acá, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue con un propósito. Hay una lección, hay una enseñanza allí detrás, una, eh, una enseñanza que incluso está vigente aún para nuestros días, de la que usted y yo debemos aprender, debemos crecer. Entendamos, por favor, que en el Evangelio no se trata de demostración de conocimiento ni demostración de poder, sino de moderación y sujeción. Que aprendamos a estar sujetos a Dios, que aprendamos a hacer su voluntad, aunque a veces nosotros nos apresuramos por solucionar las cosas, ¿no? A veces decimos, no, antes que se vaya a complicar, pues vamos a solucionarlo, porque entonces después no vamos a poder hacer nada o es muy poco lo que se puede hacer. Sin embargo, el Señor Jesucristo dejó que las cosas se complicaran o que las cosas siguieran su curso natural, ¿no? Eh, pues que las cosas fuesen más allá de la simple enfermedad, que Lázaro muriese para entonces llegar a hacer algo. Por más, como dije allá antes, que Lázaro era su amigo. Mire, no por esto se preocupó o se adelantó a evitarle el sufrimiento a Lázaro. Ciertamente, pues esa enfermedad tuvo que haber sido un problema grande en Lázaro que le causó sufrimiento y el Señor Jesucristo no se lo impidió, no le impidió el sufrimiento. O si vemos el dolor que causa la muerte, ¿no? ¿Cuánto lloraron María y Marta? Bueno, más María que Marta, ¿no? ¿Cuánto lloraron por la muerte de su hermano? ¿Por qué el Señor Jesucristo no le evitó ese sufrimiento? Incluso, ¿por qué no le evitó el gasto? Mm. ¿Cuánto cuesta llevar a la tumba el cadáver de una persona? ¿Cuánto gasto hay allí? Y nada de eso el Señor Jesucristo les evitó. El Señor Jesucristo dijo en Juan 12, 49, 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, aquí cuando usted consigue que el Señor Jesucristo permitió que se complicara la situación de Lázaro, era porque así Dios lo estaba permitiendo. Así Dios estaba permitiendo que ocurriese. Dios no movió, no impulsó al Señor Jesucristo a que fuera, que se diese prisa para que sanara a Lázaro, que llegara antes que se muriera. No, Dios no movió al Señor Jesucristo, ni él se apresuró porque era su amigo.
¿Por qué? Porque no se trata de demostrar cuánto poder tenía el Señor Jesucristo o cuánto se le había concedido. Cuando va usted al libro de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, Marcos 6 del 1 al 6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué pasó? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba él, el Señor Jesucristo, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, note que allí dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que no podía o será que sí podía? ¿Será que no podía o será que sí podía? Bueno, este, para algunos el Señor Jesucristo era todopoderoso. Le pregunto, ¿debió el Señor Jesucristo allí en su tierra hacer esos milagros aunque la gente no creyera en él? ¿Usted qué piensa? ¿No hubiese sido mejor que él demostrara su poder? Vuelvo y le digo, no se trata de demostración de si tiene o no tiene poder, sino de moderación y de sujeción. Esos somos nosotros que nos emberrinchamos y decimos, ahora yo le voy a demostrar que sí tengo poder para que ustedes vean, pueblo rebelde y no sé cuándo. Y bueno, y caemos en lo mismo que pasó con Moisés, cuando la gente estaba pidiendo agua y le hicieron enojar y Moisés agarró la vara y dijo, ahora verán pueblos rebeldes si no les hago salir agua de esta roca. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida, porque no se trata de demostración de si tiene o no tiene poder, sino que aprendamos a tener moderación y a estar sujetos a Dios. Se trata de mantenernos en obediencia a Dios y no extralimitarnos. Allí el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros porque así Dios lo permitió. Y es necesario que entendamos bien esto porque nosotros servimos al mismo Dios que sirvió el Señor Jesucristo. Al entender esto, pues nos vamos a evitar crear falsas expectativas para nosotros y crearle falsas expectativas en la mente de otro. Usted no se va a poner a estar haciendo falsas promesas, a decir lo que Dios no le ha dicho. Y a menos que Dios le diga a usted, sí, se va a sanar, usted no debe prometer se va a sanar. Mire, si le invitan a orar por un enfermo, lo, lo peor que usted puede hacer es decirle, confía en el Señor, Él se va a sanar, se va a levantar de aquí inmediatamente. Eso es lo peor que usted puede hacer. Si Dios no le ha dicho que se va a sanar. Ahora, si Dios le dice a usted, ahora yo lo voy a sanar, entonces sí usted puede asegurar, se va a levantar de allí, de esa cama.
Pero si no le ha sido dicho que se va a sanar, por favor, no haga falsas promesas. No comprometa a Dios en lo que Dios no ha dicho. Por supuesto que Dios es todopoderoso. Por supuesto que Dios puede sanar, pero tenga la misma actitud que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego, esos que lanzaron al horno de fuego. Ellos dijeron, el Dios al cual servimos nos puede librar de tu mano. Entonces, el Dios al cual nosotros servimos puede sanar a los enfermos. Tiene el poder para hacerlo, según la misericordia, según la voluntad de Dios, para con nosotros y para con el enfermo. Entonces, no prometa a nadie que se va a sanar si Dios no le ha dicho a usted que esa persona se va a sanar. No se desespere, simplemente está enfermo. Y si Dios va a hacer algo, recuerde que Dios tiene el poder aún para levantar a esa persona de entre los muertos. Así que no se apresure a querer demostrar que usted tiene poder, y lo que tenemos que hacer es preguntar, pedir permiso y buscar la dirección de Dios. A ver, según la misericordia de Dios, Dios pueda hacer la obra en esa vida, en ese cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros los seres humanos? Tenemos el problema que relacionamos la palabra poder con milagros y sanidades. Si no ocurren milagros y sanidades, entonces no tiene poder. Eso no es así del todo, porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia que también la palabra poder y la palabra autoridad están relacionados con el hablar, con el predicar, con las palabras que la persona dice. Ahora, no me vaya a malentender, no significa de que simplemente porque usted habló, ya algo sucedió. No, eso no es lo que significa tener poder en la palabra o que hay poder en la palabra. Porque incluso esa expresión, hay poder en la palabra, eso no sale en la Biblia. Yo le estoy diciendo que está relacionada las palabras de Dios, está relacionado con el poder de Dios, igual que las palabras de Jesús estaban relacionadas con el poder de Dios. Mire, Lucas capítulo 24, versículo 19. Lucas 24 y 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras. Eso todo lo pudieron ver, hacia sanidades, hacia milagros, hacia poderoso en obra, pero no solamente en obra, sino poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eh, y Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina. ¿De qué se admiraban? De su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y la autoridad está relacionada con el poder que ejerce la persona. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo era poderoso en palabra, no solamente poderoso en obra, sino que era poderoso en palabra. Y tenemos que entender también que cuando habla de poderoso en palabra, no se trataba
de conocimiento terrenal, de sabiduría de este mundo. Qué bueno es que usted haya podido estudiar, qué bueno es que usted tenga conocimientos terrenales, qué bueno, pero eso no es la sabiduría que viene de Dios. Esa es sabiduría de este mundo. La palabra que Dios le dio al Señor Jesucristo para que hablase, esa es sabiduría que viene de lo alto. Entonces, cuando Dios nos da palabra que hablar, eso es sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y quiero hacer entonces acá la observación de que el apóstol Pablo en esta porción no está hablando de poder en relación con sanidad o con milagro. No está diciendo que cuando él fue allá a predicar el evangelio en los Corintios, perdón, él hizo allí muchos milagros, no, sino que estaba hablando de la predicación, de las palabras que él predicó. Dice, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? Que la fe del creyente esté fundada en Dios, en el poder de Dios y no en la sabiduría terrenal, en la sabiduría de los hombres. Entonces, la predicación del Evangelio no es demostrar cuántos estudios tenemos, cuántas lenguas hablamos, cuántos idiomas conocemos, sino que la predicación del Evangelio debe estar basada en la sabiduría y en el poder de Dios, confiados en Dios, que es quien da testimonio de su palabra. Cuando usted le hable a alguien, háblele de la palabra de Dios, hable de lo que Dios ha dicho en su palabra, para que así pueda estar es, tener confianza de que es Dios quien va a respaldar su palabra. No le hable de usted, no le hable de los logros suyos, háblele de la palabra de Dios y Dios se encargará de respaldar su palabra. No se trata de que nosotros vayamos a demostrar si podemos o no podemos. Cuando lo llamen a orar por un enfermo, no se trata de que usted va a ir a demostrar si tiene o no tiene poder. No, eso no es lo que importa. Usted va a presentar a esa persona delante de Dios y ya Dios hará según su voluntad. Si se sana o no se sana, es ya la voluntad de Dios. Entiéndame, no se trata de si podemos o no podemos. Se trata de que si Dios quiere glorificarse, entonces Dios se va a glorificar en esa persona. Aprendamos a ser moderados, aprendamos a estar en sujeción. Y si el Señor quiere, pues entonces hará lo que nosotros le estemos pidiendo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Sigue diciendo allí el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tenga calma, no se apresure, no se extralimite, no se trata de demostrar poder. Predique la palabra de Dios y Dios se va a encargar de dar testimonio. La palabra de Dios entrará al corazón, a la vida de la persona y hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y termino con estas dos citas. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros, usted y yo, debemos hablar. La palabra de Dios. Y espere que haga el efecto. Espere que haga el efecto. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Terminamos entonces recordándole, no se trata de si se puede o no se puede. No se trata de que si Jesucristo tenía o no tenía poder, si podía o no podía hacerlo. Se trata de que aprendamos como el Señor Jesucristo a estar sujetos a Dios y a no extralimitarnos más allá de lo que se nos permite hacer. Que Dios nos ayude a poner por obra su palabra. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias Señor porque en tu misericordia para con nosotros te ha placido Señor concedernos que por medio de nosotros podamos ser bendición a otras personas. Te damos gracias porque